Muy buenos días, amados amigos y hermanos. Feliz Navidad y un próspero año nuevo para todos. En esta mañana vamos a buscar nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, ya que en esta semana comienzan las Navidades y vamos a ver qué sucedió 2000 años atrás, lo cual dio motivo a las Navidades de nuestro tiempo. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 26 en adelante, dice de la siguiente manera: y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel a donde estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba que esta saludación, o qué fuere esta salutación. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. Y he aquí, concebirás en tu seno y tendrás un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor el trono de David, su Dios. Y le dará el Señor su Dios, o el Señor Dios, el trono de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Porque no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también el santo que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Y he aquí, Elisabet, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes a ella, que es llamada la estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita comprender su significado. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Hijo de la Virgen. Jesús de Nazaret fue una persona
que apareció en este planeta Tierra por obra divina. Aquí podemos ver el relato de su vida. Vemos el relato de la aparición del arcángel Gabriel a María para darle la noticia de parte del cielo, de parte de Dios, acerca de el hijo que ella iba a tener sin la intervención de un hombre. Podemos ver que este fue un momento muy especial para María. De tantas personas, de tantas miles de mujeres que habían en aquel tiempo, una fue elegida para ser la persona por la cual viniera Jesús, el Hijo de Dios. Por eso el arcángel le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. María ha sido la mujer que ha tenido la bienaventuranza más grande que una mujer pueda tener. Traer a existencia el primer hombre que nace de una mujer sin ella unirse a un hombre. El privilegio que perdió Eva. Eva tuvo ese privilegio, pero no esperó el momento para que eso ocurriera y no pudo tener esa bendición. Pero Eva fue la primera mujer que tuvo esa oportunidad. Para aparecer un hombre sin la intervención de otro hombre, ese hombre tiene que venir del cielo. Tiene que venir con un espíritu teofánico de la sexta dimensión y ser de la séptima dimensión la persona. Jesús, el Hijo de la Virgen, conforme a la historia bíblica, es nada menos que Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muchas personas no saben quién es el Hijo de la Virgen María, pero el Hijo de la Virgen María es el personaje más importante del universo, el personaje más importante de todas las dimensiones. Es el personaje más importante que existe. El Hijo de la Virgen, antes de aparecer en esta tierra, había visto a Abraham. Abraham lo había visto a él. Y Abraham, cuando lo vio, se gozó. Así es que el Hijo de la Virgen no es cualquier hombre, sino un hombre muy especial. La Virgen María tuvo un hijo muy especial.
Por eso el arcángel Gabriel dijo que sería llamado Hijo del Altísimo, aunque así no pensaron los grandes líderes religiosos y políticos de aquella generación. Pero no importa lo que las personas acá piensen con relación al Hijo de la Virgen. Lo más importante de todo es qué piensa Dios. Y lo que Dios piensa es lo único que tiene un valor real. Lo demás son opiniones, son conjeturas que nada valen y de nada le sirven a las personas que las tienen. Por esa causa no podemos tener la opinión humana, sino la opinión divina, porque esa es la que permanece para siempre. No importa cómo una persona mire las cosas, cómo las vea, eso es temporero. Eso puede ser así o no puede ser así. ¿Y de qué valor sirve tener una opinión? De nada sirve, porque la única opinión que tiene valor y la única forma de ver las cosas que tiene valor es la forma en que Dios las ve. Fuera de esa forma, usted no puede estar seguro de nada en la vida, porque la mente humana está limitada. La mente divina no tiene limitaciones y ve las cosas en la forma correcta. Por eso se requiere la mente divina obrando en cada edad, en cada dispensación, dándole a conocer a su pueblo, al pueblo de Dios, el programa de Dios de acuerdo a la mentalidad divina. Porque conforme a la mentalidad humana teológica es algo impreciso. Podemos ver en medio del pueblo hebreo con la religión del Estado del judaísmo y las demás religiones que hubo en aquel tiempo, que ninguna de las religiones de aquel tiempo, con sus mentalidades, su mentalidad teológica, no pudo captar la mentalidad divina en la obra que se estaba llevando a cabo en aquel tiempo. Y tenían las profecías de Isaías, donde decía: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamaráse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Y también Isaías decía que el niño que nacería de la Virgen sería Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así se manifestó la mentalidad divina a través del profeta Isaías. Y luego, cuando apareció el arcángel Gabriel, dándole la noticia a María que había sido elegida, pero esto desde antes de la fundación del mundo, no en un concurso como en el de Miss Universo,
Ella había sido elegida desde antes de la fundación del mundo y le había llegado el momento para recibir la noticia de que ella era esa mujer elegida de la cual hablaba la Escritura, que tendría un hijo, que concebiría, tendría un hijo y sería Emmanuel, el Hijo de Dios, Dios con nosotros. La noticia fue muy grande para María, pero era conforme a la forma de Dios pensar. Si hubiera sido conforme a la forma de pensar de los grandes teólogos de aquel tiempo, hubieran dicho, si Caifás, si el sumo pontífice hubiera tenido una hija, hubieran dicho, la más adecuada para traer el Hijo de Dios, pues tiene que ser la hija del sumo sacerdote, del sumo pontífice. Pero la forma de Dios pensar no era así. Dios hace sus planes antes que el hombre piense en los planes de Dios. Antes de Dios colocar al hombre sobre la tierra, ya Dios tenía sus planes. Así es que en vano está opinar acerca de los planes de Dios cuando Él los está llevando a cabo y decir que no puede ser así. Ya Dios tiene esos planes desde antes del hombre estar sobre la tierra. Por lo tanto, los planes de Dios son en la forma en que Él los pensó. Y Él los lleva a cabo de acuerdo a como Él ya lo planificó todo. A nosotros nos toca una cosa: ver lo que Dios está haciendo, reconocerlo y creerlo con todo nuestro corazón. Opinar es perder el tiempo. Creer es aprovechar el tiempo. Entender lo que Dios está haciendo es tener la revelación del cielo. Como le dijo Jesús a Pedro, cuando Jesús preguntó quién era el Hijo del Hombre, y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Así como la obra de Dios viene del cielo, entender lo que Dios está haciendo también viene del cielo. Es la revelación de Dios dada a sus hijos para ver, para comprender lo que Dios está llevando a cabo. Ahora aquí tenemos el caso de un hijo que estaba para nacer, el hijo de la Virgen. No tenía padre terrenal. Y se podían preguntar, como María, ¿cómo puede ser hecho esto? Si yo no conozco varón, ¿quién va a ser su padre? Dios, el creador de los cielos y de la tierra, por creación divina, llevaría a cabo la creación del Hijo de la Virgen en el vientre de la Virgen. Por eso María
es una mujer bienaventurada, la mujer más bienaventurada de todas las mujeres, porque cualquier otra mujer, para tener un hijo, ha tenido que unirse a un hombre. María es la mujer bienaventurada, porque tuvo al Hijo de Dios en su vientre, dio a luz al Hijo de Dios, y se cumplió en ella la bienaventuranza de ser la madre del primer hombre que nació en esta tierra a través de una mujer, sin la unión de un hombre y de una mujer. Trajo a existencia un hombre perfecto, al segundo Adán. Y este hijo de la Virgen, para el pueblo hebreo, no era un hombre como los demás hombres, en el sentido de que Jesús siempre estaba de un lado a otro llevando un mensaje y no le importaba lo que las personas dijeran. A él no le importaba que le dijeran Bersebú. Él sabía que él era aquel del cual el profeta Isaías dijo: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe, pero no el príncipe de Bersebú, sino príncipe de paz. Él sabía quién él era, porque él sabía dónde él estaba en la Escritura. El Hijo de la Virgen no podía desmayar, porque él estaba viendo las cosas conforme a como Dios las estaba viendo, y no conforme a como los hombres las estaban viendo de acuerdo a la teología. De acuerdo a la teología, Jesús era Bersebú, el príncipe de los demonios. Era cualquier otra cosa menos el Mesías prometido. Pero conforme a la mentalidad divina que había sido expresada a través de los profetas y estaba grabada en el Antiguo Testamento, conforme a esa mentalidad divina, Jesús, aunque humanamente no lo parecía, Jesús era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, el Hijo de la Virgen que concebiría y daría luz a Emmanuel, a Dios entre los seres humanos. El Verbo hecho carne. Ese es el Hijo de la Virgen. El Hijo de la Virgen es nada menos que Melquisedec, aquel que le apareció a Abraham como sumo sacerdote y rey de Salem. Pero aquel Melquisedec estaba en su cuerpo teofánico. En palabras más claras, aquel Melquisedec, Jesús, todavía no tenía su cuerpo de carne, porque todavía no había nacido ese cuerpo de carne a través de la Virgen
María. Todavía ni estaba ella sobre la tierra. Por lo tanto, su vestidura terrenal todavía no la tenía. Tenía una vestidura de la sexta dimensión, una vestidura teofánica, un cuerpo teofánico. Ese es el espíritu, el cuerpo teofánico. Y así fue, con esa vestidura fue que Melquisedec le apareció a Abraham. Abraham vio un personaje de otra dimensión y estuvo hablando con él. Comió pan y tomó vino con él. Abraham tuvo esa experiencia maravillosa. Él había visto en muchas ocasiones al Hijo de la Virgen cuando aún no había llegado el momento para la Virgen concebir y dar a luz ese hijo. Pero ya Abraham lo conocía. Abraham lo había visto. Jesús mismo dijo: si Abraham deseó ver mi día, lo vio y se gozó. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí ustedes tienen a Jesús, el Hijo de la Virgen, declarando que Él es eterno, que Él ha existido siempre, aún antes de Abraham, identificándose Jesús como el Verbo hecho carne, y aquel Verbo era Dios. Aquel Jesús identificándose como Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Por eso le decían: tú siendo hombre te haces Dios. No está escrito en vuestra ley: yo dije dioses sois. Y si dijo dioses, aquellos a los cuales viene la palabra, o sea, aquellos que se hace la palabra carne. La escritura no puede ser quebrantada. Así se queda. Así es que era Dios con nosotros. Ese era el Hijo de la Virgen. Por eso cuando Felipe le dice a Jesús, porque Jesús siempre estaba hablando del Padre, Felipe le dice: muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le dice: tanto tiempo, Felipe, hace que estoy con ustedes y todavía no me conocen. Todavía tú no me conoces. Tú no sabes que el Padre está en mí y yo estoy en el Padre, y el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Felipe no comprendía que el Hijo de la Virgen era Emmanuel, Dios que pasó de la séptima dimensión, que es la dimensión de Dios, pasó a la sexta dimensión, donde se creó un cuerpo teofánico, y luego con el Hijo de la Virgen, con este niño que nació en Belén de Judea, ahí, con ese cuerpecito que nació, Dios tuvo su cuerpo humano. Humano, pero no corruptible, incorruptible, porque fue creado por Dios. Y las cosas que Dios crea
son eternas. Aquel cuerpo, el Hijo de la Virgen, que nació en Belén de Judea, vino a ser el velo de carne, la vestidura que Dios utilizó para una obra que Él tenía que llevar a cabo en este planeta Tierra en favor de sus hijos. Por eso Jesús podía decir: nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Y eso lo llevó a cabo. El Hijo de la Virgen es el hombre más importante que ha pisado esta tierra, porque el Hijo de la Virgen es nada menos que la manifestación de Dios de 2000 años atrás. El Hijo de la Virgen, ese cuerpecito que nació, al cual le fue puesto por nombre Jesús, es el velo de carne de Dios para su manifestación de 2000 años atrás, para llevar a cabo la obra de redención por la sangre de ese cuerpo que nació de la Virgen. Es una obra de amor divino. La obra de amor divino que tocó a cada ser humano y quitó el pecado del mundo. Por eso el Hijo de la Virgen es el hombre más importante que ha pisado este planeta Tierra. A los suyos vino, los suyos no le comprendieron. No comprendieron al Hijo de la Virgen, aunque estaban esperando un hijo de una virgen. Pero ya cuando el arcángel le apareció a María, ya se tenía que decir: no estamos esperando al hijo de una virgen, sino al Hijo de la Virgen María. Porque ya ella había sido identificada como la virgen que tendría a ese hijo prometido. Y el Hijo de la Virgen María es la persona más importante, el hombre más importante que ha pisado esta tierra. Y por ella traer ese niño se ha convertido en la mujer más importante, la mujer más bienaventurada, y se ha convertido en tipo y figura de la esposa novia del Cordero, que en el tiempo final, así como María recibió la visita del arcángel Gabriel, recibe la visita de un ángel poderoso que le trae un mensaje y queda embarazada con esa palabra para traer, para dar a luz la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Porque María, la que recibió esa palabra y dijo: hágase conforme a tu palabra, representando a la
iglesia virgen, esposa del Cordero, la cual recibió la palabra de Dios traída por un ángel, con la cual quedó embarazada para dar a luz el cumplimiento de la segunda venida del Hijo del Hombre. Esa virgen en el tiempo final viene a tener la bienaventuranza que tuvo María. María como mujer y ella como iglesia, porque mujeres representan, simbolizan iglesias. Y así como tiene el privilegio de traer el cumplimiento de la segunda venida del Señor, del Hijo del Hombre, también tendrá el privilegio de traer a los demás hijos de Dios, el grupo que estará en pie en la venida del Hijo del Hombre, en pie delante del Hijo del Hombre. Tendrán el privilegio que tuvo María de traer a los muertos que han de resucitar en cuerpos incorruptibles, y tendrán el privilegio los miembros de ese cuerpo místico de traer el nuevo cuerpo, el cuerpo glorificado, en los cuales habitarán por toda la eternidad. Y estaremos en ese tiempo, cuando obtengamos el nuevo cuerpo, estaremos en la inauguración, en la dedicación del nuevo cuerpo que hemos de usar por toda la eternidad. Y será para usted y para mí ese cuerpo un templo. El templo donde usted habitará y donde yo habitaré. Usted habitará en su cuerpo nuevo, que será el templo suyo. Y estaremos cada uno estará en su propio cuerpo. Ahora, viendo lo que es la dedicación de un templo, para ver lo que estará aconteciendo muy pronto, podemos ver la dedicación del templo que hizo Moisés y del templo tabernáculo que hizo Salomón. Y ahí podemos ver la gloria del templo, la gloria del templo de Salomón. Podemos ver la gloria también del templo de Moisés. Allá en el desierto, por visión, Moisés vio allá en el monte Sinaí el templo que Dios le dijo que construyera. Él recibió el diseño,
Él vio un templo y conforme a eso él tenía que construir uno acá en la tierra. Él vio la gloria de ese templo también. Por lo tanto, un templo viene a ser un templo importante y desde ese templo recibir el pueblo los mayores beneficios en el programa divino cuando la gloria está en el templo. Moisés construyó el templo, pero todavía ese templo no estaba trayéndole las bendiciones al pueblo. El arca tenía que ser colocada en ese templo, porque todas las bendiciones divinas están donde esté el arca del pacto. El pueblo de Israel, con templo o sin templo, teniendo el arca del pacto, tenía la bendición. Pero Dios tiene un programa. Y Dios, conforme al templo que está en el cielo, Él le ordenó a Moisés construir un templo. Porque ese templo es tipo y figura de las cosas celestiales, dice San Pablo. Por lo tanto, Moisés construyó el templo y colocó el arca del pacto dentro del templo en el lugar santísimo, que es el lugar más importante de el templo, porque el templo tiene atrio, tiene lugar santo y lugar santísimo. Cuando Moisés colocó el arca del pacto dentro del lugar santísimo, conforme a lo dicho por Dios, y llevaron a cabo los sacrificios que se tenían que llevar en el templo, en la dedicación del templo, la gloria de Dios entró al templo. Dios entró al templo porque está escrito: y vendrá a su templo el Señor. Por lo tanto, el pueblo estaba esperando la venida del Señor en aquellos días, cuando fue construido el templo. Ellos veían la presencia de Dios en el cielo, en una nube, durante el día, nube de sombra para cubrirlos del sol, y de noche la nube era una nube de fuego para alumbrar el camino. El pueblo caminaba cuando la nube caminaba, y se caminaba de día o de noche, porque Dios no duerme. Y en el programa divino no se puede vivir dormido, sino bien despierto, caminando hacia adelante, aunque las demás personas estén dormidas. Lo importante es que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, esté despierto siguiendo a Dios en su programa. Ahora tenemos la llegada de la gloria de Dios al templo de Moisés, o al templo que hizo Moisés. Y cuando entró, los que estaban ministrando ni podían ver, ni podían ministrar, por la gloria de Dios que había llegado
había entrado al templo y se movió la gloria de Dios hasta el lugar santísimo. Se colocó sobre el arca del pacto en medio de los dos querubines, porque ese es el lugar más importante del templo de Dios. Es el lugar más importante entonces en todo templo que Dios mande a construir. Dios mandó a construir el templo allá en el desierto a Moisés. Moisés era y sigue siendo un profeta, porque Dios no podía mandar a construir un templo a una persona que no fuera un profeta, porque cómo iba a ver el diseño que estaba en otra dimensión. Y Dios, cuando manda a hacer algo de esa clase, siempre Él tendrá un profeta, porque la mente divina, la mentalidad divina, solamente con la mente de un profeta es que puede comunicarse directamente, porque ha sido hecho todo profeta con las dos conciencias juntas. Por eso, a través de la historia bíblica, cuando se trata del programa de Dios, de la palabra de Dios, los profetas siempre han pensado con y cómo la mente divina piensa. Con una mente humana no se puede comprender lo que ha sido expresado por cada profeta, porque han utilizado una mentalidad divina. Ha sido la mente de Dios obrando en ellos. Por eso, cuando la mente humana analiza lo que los profetas han estado hablando de parte de Dios, en algunos lugares no pueden dar pies con bola, como decimos nosotros. En algo tan sencillo, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, un niño. La Virgen tendría a Emmanuel, a Dios con nosotros, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, sería el hijo de la Virgen. Eso tan sencillo que usted y yo podemos ver en este tiempo, porque ya es historia, y ya como historia bíblica ha sido dado a conocer. Eso tan sencillo que para nosotros es actualmente, para el pueblo hebreo, para el sumo sacerdote, para los grandes líderes religiosos de aquel tiempo, fue algo que ellos no podían concebir con su mente, no podían comprender con esa mente teológica tan bien educada. Lo vino a comprender Pedro, Jacobo, Juan, todas estas personas, San Lucas y todas estas personas, luego que Jesús ya había ascendido al cielo. Pero usted puede ver personas que no tenían la capacidad teológica, fueron los que en muchas ocasiones decían, cuando él preguntaba, ¿quién es el Hijo del Hombre para usted? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Podían reconocerlo como el Hijo de Dios.
que había nacido de la Virgen. Ellos, aunque no habían estado en el nacimiento de Jesús, sabían y creían que era el hijo de esa Virgen que decía el profeta Isaías que nacería. No importaba la situación ni los problemas de aquel tiempo y las críticas, porque cuando una persona cree lo que Dios está llevando a cabo, nadie lo puede hacer dudar lo que él ha visto. Porque cuando una persona, cuando un hijo de Dios ve el programa que Dios está llevando a cabo, lo ha visto por revelación divina, no por una mentalidad educada que tiene, no por carne y sangre que se lo haya dado a conocer, sino por revelación del cielo. Porque su ángel que acampa en derredor de los que le temen y los defiende, ese ángel que acampa en su alrededor, le ha traído esa revelación divina. Ha operado ese ángel, ese cuerpo teofánico que usted tiene, ha operado para usted poder comprender el programa divino para el tiempo en que usted vive. No ha sido la mente humana, sino que ha sido la mente de ese cuerpo teofánico, de ese espíritu teofánico que usted tiene, el cual se ha operado para usted poder ver el programa divino que se está llevando a cabo. El ángel lo ha defendido de toda cosa que no es verdadera y le ha dado a conocer el programa divino, lo verdadero para el tiempo en que usted vive. Y conforme a las promesas establecidas para el tiempo en que usted vive, Él ha obrado para que usted comprenda esas cosas a medida que van siendo anunciadas, a medida que van siendo dadas a conocer a través del mensaje que corresponde al tiempo que a usted le ha tocado vivir. Ese es el mensaje que a usted le corresponde entender y le viene por revelación divina, por una mentalidad divina que usted no tenía, pero que la tiene su cuerpo teofánico. Por eso unos entienden, los escogidos, los entendidos entenderán, y el resto no puede comprender lo que está aconteciendo. Así sucedió en el tiempo de Jesús. No comprendían lo que estaba aconteciendo en aquel tiempo. Se confundieron con la llegada del hombre más importante, con el Hijo de la Virgen. Pero Él continuó hacia adelante llevando a cabo la obra para la cual Él había venido. Ahora, Jesús, ya todos sabemos que es el Dios Todopoderoso que se hizo hombre y habitó entre los seres humanos. Dios hizo al hombre a imagen y semejanza suya.
Y cuando Dios se hizo un cuerpo físico humano, se lo hizo a imagen del hombre. Por eso el hombre para Dios, el ser humano para Dios, es tan importante que es lo más grande que Dios ha creado. Por eso nunca lo ha abandonado. Él ha estado llevando a cabo un programa luego que ascendió al cielo para en su venida manifestar su gloria en ese lugar. Y como les dije, en la gloria del templo, para poder comprender la gloria divina, la gloria del Señor Jesucristo que será manifestada en su segunda venida, necesitamos comprender la gloria de Dios cuando fue manifestada allá en el templo que hizo Moisés. Hemos visto cómo se colocó en el lugar santísimo sobre el arca del pacto, en medio de los dos querubines, y de allí él dijo: desde aquí yo me manifestaré a Israel. Ese fue el lugar, la meta de Dios en el templo, el lugar a donde Él llegaría sería el lugar santísimo y se colocaría sobre el arca del pacto. Allí estaban las tablas de la ley, la vara de Aarón que reverdeció y el maná escondido. Y sobre todo eso, los dos querubines. Y sobre el arca del pacto y en medio de los dos querubines, el lugar de Dios, el trono de Dios. Porque así está en el cielo, tipo y figura de lo que está en el cielo. Él, así como le dio a Moisés las tablas de la ley para que luego las colocara en el arca del pacto, Él eso mismo lo tiene programado para que se lleve a cabo en un lugar. Si allá se llevó a cabo en un templo, tiene que repetirse lo mismo en forma actualizada. Recuerden que todo lo del Antiguo Testamento es tipo y figura de lo que Dios estaría llevando a cabo. En el templo que hizo Salomón se repitió lo mismo del templo de Moisés, pero ya no una carpa, sino un edificio con piedras y con diferentes materiales de construcción, pero con el mismo diseño: atrio, lugar santo y lugar santísimo, y las cosas que se necesitaba dentro de ese templo. Aunque
Dios le mostrara a Salomón algunas cosas, con todo y eso, todo iba de acuerdo al diseño que Dios le había dado a Moisés. Aunque cambiaran de una lona, de una carpa a un edificio, pero con todo y eso el diseño seguía adelante. Tenía atrio, lugar santo y lugar santísimo. Fue construido conforme al programa divino. Un lugar hecho para que Dios viniera y habitara en ese lugar. Porque la bendición divina para el pueblo vendría de ese lugar en donde Dios estaría manifestado. Él quería estar en medio de su pueblo. El pueblo quería tener a Dios en su medio. El pueblo hebreo tenía el privilegio que ninguna otra nación tuvo, tiene o tendrá, de construir un templo y tener la presencia de Dios en ese templo. Y cualquier otra nación podía construir templos y no tener lo que tenía el pueblo hebreo en el templo que tenía el pueblo hebreo en Jerusalén. Un lugar único. El pueblo hebreo tenía un privilegio muy grande en el Antiguo Testamento. Luego, durante el milenio y en la eternidad, también tendrá un privilegio muy grande. Amamos mucho al pueblo hebreo, conocemos el programa que Dios tiene para el pueblo hebreo, y el que haya rechazado a Jesús de Nazaret, al hombre más importante, al Hijo de la Virgen, para los gentiles obró para bien. Así es que los gentiles no tienen motivo para estar enojados con el pueblo hebreo, sino contentos, porque la bendición que ellos tenían por no creer en el hombre más importante que ha pisado esta tierra, la bendición pasó a los gentiles. Bueno, la primera venida del Hijo del Hombre fue para una gran obra como Cordero de Dios, y para luego pasar el programa divino a los gentiles. La segunda venida del Hijo del Hombre será como león de la tribu de Judá para completar el programa divino y pasar luego el programa divino al pueblo hebreo. Eso ya lo sabemos. Mientras no ha pasado al pueblo hebreo, está con los gentiles el programa divino, la obra divina, y queremos aprovechar bien el tiempo. No vaya a ser que se cumpla lo del proverbio, lo del dicho: nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierde. Queremos
aprovechar bien el tiempo y apreciar la obra de Dios, el programa divino que tenemos en nuestro tiempo. Y así, cuando pase al pueblo hebreo, no tenemos de qué lamentar, porque lo hemos aprovechado bien. Así es que, viendo en el programa divino que esto de los templos es muy importante, porque Dios tiene su templo, y conforme a su templo, Él mandó a Moisés que hiciera uno, y también Salomón hizo uno. Conforme a ese diseño, a ese programa, siempre la gloria de Dios en ese templo tiene un lugar, el lugar santísimo, el lugar a donde llega Dios, donde llega el Señor, donde la gloria de Dios llega y se asienta y se convierte ese lugar en el trono del Señor. Y ese lugar tiene todo lo que Dios dijo que necesitaba tener. Ahora, viendo que todo esto del Antiguo Testamento es tipo y figura de las cosas que Dios llevaría a cabo en el Nuevo Testamento, busquemos la gloria del templo de Salomón actualizado. La gloria del templo de Salomón actualizada. Tenemos nosotros que encontrarla. Tenemos que encontrar ese templo. El templo de Moisés y el templo de Salomón. Tenemos que encontrarlo actualizado. Para saber dónde se cumplirá la segunda venida del Señor, la segunda venida del Hijo del Hombre, porque Él dijo, y vendrá a su templo el Señor. Por lo tanto, la venida del Señor será a su templo, y la gloria del Señor estará en el lugar santísimo de ese templo. Y tenemos que encontrar ese templo, tenemos que conocer ese templo, y tenemos que pasar hasta el lugar santísimo para poder ver la gloria del Señor en su segunda venida, en el templo del Señor Jesucristo. Ya no será el templo de Moisés ni el templo de Salomón, sino el templo del Señor Jesucristo, para ver la gloria del Señor Jesucristo en la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Porque estaremos viendo la gloria del Señor en medio de sus ángeles. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre y vendrá en el reino de su Padre, y todo lo del Antiguo Testamento se convertirá en una realidad actualizada para el pueblo de Dios. En la gloria del templo tenemos que ver que así como Moisés recibió orden de construir un templo, y también Salomón recibió la orden, y la elección divina cayó sobre Salomón y no sobre David. Jesús es el constructor del nuevo templo,
del templo de Moisés y el templo de Salomón actualizado. Él comenzó la construcción de ese templo miles de años atrás. Ese templo tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo. Él, a través de las 7 edades o etapas de la iglesia gentil, por aproximadamente 2000 años, ha estado construyendo ese lugar santo de ese templo que Él tiene. Es el templo no de Moisés ni de Salomón, sino el templo de el Hijo de la Virgen. El templo del Hijo de la Virgen, de Jesús de Nazaret. El templo espiritual, su iglesia. Y conforme a lo que en el lugar santo estaba, Él, a través de las 7 edades, etapas de la iglesia gentil, colocó, como en el Antiguo Testamento, en el templo allá, aquel candelero con 7 lámparas encendidas, los 7 candeleros en el Apocalipsis, y las 7 estrellas representan los 7 candeleros, las 7 iglesias o 7 edades de la iglesia gentil, y las 7 estrellas representan los 7 ángeles mensajeros. En el candelero, esa mecha con esa luz encendida representa a cada mensajero, alumbrando cada edad. En la etapa del templo del Señor Jesucristo, todo en el lugar santo todavía, porque las 7 edades o etapas de la iglesia gentil se vivieron en el templo del Señor, en el lugar santo. Aún podemos ver que en el lugar santo aún hay un ministerio ahí que influye para el ministerio de los 7 ángeles mensajeros, porque ellos, aunque tenían luz para su edad, el aceite y la luz, el aceite venía de los 2 tubos de oro, de los 2 olivos, las 2 ramas de oliva o de olivo. Por lo tanto, ellos utilizaron de ese aceite para poder dar luz en la edad en que ellos vivieron. Y la luz es la luz del lugar santísimo que se trae al lugar santo y se enciende cada lámpara. Se trae luz de ese lugar. Se trae luz de cierto lugar para así alumbrar en el lugar santo a los que viven en esa etapa del lugar santo. Y el pueblo que fue alumbrado por la luz en el lugar santo sabe
que solamente recibió una porción, pero que la plenitud está en el lugar santísimo. Porque con la gloria de Dios es que se ilumina el lugar santísimo. Es con la gloria de Dios que se ve en el lugar santísimo. Y para el lugar santísimo del templo espiritual del Señor Jesucristo, Él preparó un grupo de personas, de sus hijos, y desde antes de la fundación del mundo los escogió, los separó y dijo: estos no van a pertenecer, aunque pasen por el lugar santo, no van a ser parte del lugar santo, sino del lugar santísimo. Por lo tanto, los tengo escogidos para ese lugar y los voy a llamar con gran voz de trompeta y los voy a juntar y los voy a colocar en el lugar santísimo, y ellos van a ser las piedras vivas con las cuales yo voy a construir el lugar santísimo. Y voy a colocar en el tiempo de ellos, en el tiempo de ellos será la edad o etapa del lugar santísimo, edad o etapa de la piedra angular, edad eterna. Y ahí voy a colocar el arca del pacto. Ahí voy a colocar los dos querubines, el ministerio de los dos querubines del Antiguo Testamento actualizados en el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los ángeles del Señor en su venida, llamando y juntando con gran voz de trompeta a todos los escogidos en el lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo. Voy a colocar ese ministerio ahí. Por eso ninguna edad del pasado podía tener ese ministerio, porque era un ministerio para el lugar santísimo sobre el arca del pacto. Y nadie podía llegar al pueblo hebreo, porque se requería el ministerio de los dos querubines, el ministerio de Moisés y Elías actualizado. Y para eso se requería la edad del lugar santísimo funcionando, porque el mensaje para el pueblo hebreo sale del arca del pacto. Así como salió para el pueblo hebreo el mensaje de la ley, el cual estaba en el lugar santísimo cuando estaba construido el templo. Vean ustedes que el mensaje del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento era un mensaje que estaba en el lugar santísimo. Por eso para el pueblo hebreo no se le puede ir con un mensaje que no sea un mensaje correspondiente al lugar santísimo, que se le saque del arca del pacto. Y el pueblo hebreo también, como ya comió del maná en el desierto y sabe que Dios le dijo a Moisés que escondiera, que colocara en el arca del pacto, en el lugar santísimo, maná, el alimento espiritual que el pueblo hebreo está esperando, tiene que estar representado en el maná escondido que estaba en el lugar
santísimo dentro del arca del pacto. Así es que el pueblo hebreo va a recibir el mensaje más grande que un ser humano pueda recibir y que ya lo habrá recibido el grupo de escogidos que con gran voz de trompeta en el tiempo final son llamados y colocados en el lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar más importante de todo el templo de Dios. Del templo del Señor Jesucristo, el lugar santísimo es el más importante. Así como lo fue en el tiempo del Antiguo Testamento, en el templo de Moisés y el templo de Salomón. Pero ahora vamos a ver algunos detalles. Ya sabemos que el maná escondido de allá en el Antiguo Testamento, en el templo de Moisés y el templo de Salomón, en el nuevo templo, en el templo del Señor Jesucristo, en el templo del Hijo de la Virgen, es el mensaje de gran voz de trompeta. Es el mensaje de la segunda venida del Hijo del Hombre, con sus ángeles llamando y juntando a todos los escogidos. El mensaje que en otras edades ni se podía predicar, porque no era para esas edades, ni se podía proclamar. La segunda venida del Hijo del Hombre a su templo, porque no era el tiempo de proclamarse. En otro tiempo se tenía que mostrar el lugar santísimo, y se estaba viviendo en una edad o en edades del lugar santo. Se tenía que mostrar el ministerio de los dos querubines actualizados, y solamente se podía mostrar en edades pasadas lo máximo uno de esos dos ministerios, y no en la etapa que correspondía al lugar santísimo. Así es que no podía llegar, no se podía proclamar el mensaje de gran voz de trompeta en otro tiempo. Ahora, también ya hemos visto el maná escondido. ¿Y cómo lo han visto ustedes? Si eso es un secreto y es algo del lugar santísimo, ya recuerdo que en el lugar santo no estaba. Y como no estaba en el lugar santo, por eso en las edades pasadas no habían visto, no habían oído, no habían recibido el mensaje de gran voz de trompeta llamando y juntando a todos los escogidos. ¿Y por qué usted ha visto y ha recibido el maná escondido? Si es un mensaje del lugar santísimo, y solamente en el lugar santísimo es que se encuentra ese mensaje, ese alimento espiritual. ¿Descubrió usted por qué usted ha visto, ha recibido y se ha comido el maná escondido? Porque él dijo: al que venciere, yo le daré a comer del maná escondido. Cuando cada escogido ha estado comiendo del maná escondido, cuando mira a su alrededor
se encuentra que no está viviendo en las 7 edades de la iglesia gentil. Se encuentra que no pertenece al grupo de ninguno de los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia gentil. Y el descubrimiento más grande que hace es que ni se encuentra siquiera en el lugar santo. Y pregunta, ¿y dónde me encuentro entonces? ¿Dónde fue escondido el maná? Y cuando comienza a haber un ministerio que no estaba en las 7 etapas de la iglesia gentil, cuando comienza a ver ese ministerio dándole del maná escondido, cuando comienza a ver ese ministerio tocando la gran voz de trompeta, la trompeta final, comienza a ver la vara de Aarón que ha rebeldecido, actualizada. Comienza a ver el ministerio del Hijo del Hombre con sus ángeles. Comienza a ver el ministerio según el orden de Melquisedec. Un ministerio que solamente puede ser operado en el lugar santísimo. Por eso cuando el Señor Jesucristo vino, Él no necesitaba el ministerio del sumo pontífice según el orden terrenal, porque Él vino con el ministerio según el orden de Melquisedec. Por eso Él vino ministrando no en las 7 etapas de la iglesia hebrea, sino en la edad de la piedra angular, en la edad de la venida del Hijo del Hombre en medio del pueblo hebreo. Esa es la única edad para el ministerio según el orden de Melquisedec en toda su plenitud. El ministerio que trae para los hijos de Dios una labor, una obra del cielo para beneficio de todos los hijos de Dios. Trae en su segunda venida el ministerio según el orden de Melquisedec. En su segunda manifestación trae la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles como Rey de Reyes y Señor de Señores, como León de la tribu de Judá, porque Melquisedec apareció allá a Abraham como rey de Salem y como sacerdote del Dios Altísimo. Así es que el orden de Melquisedec tiene 2 funciones, tiene 2 fases. El ministerio para las cosas espirituales, cosas que tienen que ver con el programa divino para ministrarle al pueblo la palabra de Dios correspondiente a la edad del lugar santísimo, y todo lo que tenga que ver de ahí en adelante corresponde a ese ministerio. Y también tiene la parte de el reino, lo que tenga que ver con el reino, los asuntos del reino tienen que ver con el ministerio de Melquisedec, porque él es el rey
de Salem. Por lo tanto, toda manifestación de Dios para reinar. Y él dijo, el Hijo del Hombre dijo, y vendrá el Hijo del Hombre con sus ángeles en el reino de su Padre. Ahí inmediatamente el ministerio según el orden de Melquisedec como rey está en función, y como sumo sacerdote. Y ese ministerio según el orden de Melquisedec en el tiempo final, en el lugar santísimo, porque no cabe otro ministerio sino el ministerio según el orden de Melquisedec, porque es el ministerio de sumo pontífice y de rey de reyes y señor de señores. Es el único ministerio que puede funcionar con el arca del pacto. Es el único ministerio que puede tomar el maná escondido y darlo a los que tienen la promesa de comer del maná escondido. Es el único ministerio que también está llamado, está ordenado para, así como Moisés recibió de la mano de Dios los 10 mandamientos, las tablas de la ley, y él las recibió, y luego más adelante las colocó en el arca del pacto que el pueblo hebreo llevaba por el desierto, y luego colocó el arca del pacto en el templo que Dios le ordenó fabricar. Así el ministerio de Melquisedec, o según el orden de Melquisedec, en el tiempo final, estará llevando a cabo una obra en el templo del Señor Jesucristo, en donde estará todo lo del templo que hizo Moisés y el templo que hizo Salomón. Todo estará actualizado en el templo del Señor Jesucristo, y la gloria del Señor Jesucristo estará manifiesta en ese templo. Ahora sabemos que estamos viviendo en la edad del lugar santísimo, la edad de la piedra angular. Y tenemos que ver, así como hemos visto y hemos recibido y hemos comido el maná escondido, siendo ese maná escondido el mensaje final, la gran voz de trompeta, y hemos también visto la vara de Aarón que reverdeció, el ministerio del Hijo del Hombre con sus ángeles en su segunda venida, reverdecer en el tiempo final, en el lugar santísimo. También veamos la ley, las tablas de la ley actualizadas. Dios descendió en el monte Sinaí, y Dios mismo escribió la ley sobre tablas de piedra, y Moisés las recibió, y él fue el que las colocó en el arca del pacto, y colocó el maná escondido, colocó todas estas cosas, los 2 querubines sobre el arca del pacto. Todo esto se llevó a cabo
en el templo de Moisés miles de años atrás. Pero en el templo del Señor Jesucristo todo esto estará actualizado, y con el ministerio según el orden de Melquisedec se coloca el arca del pacto en el lugar santísimo de ese templo, y se coloca el maná, el mensaje que corresponde a ese tiempo, y la vara de Aarón, el ministerio según el orden de Melquisedec, y el pueblo que vive en el lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo estará siempre alimentado espiritualmente por el mensaje del ministerio según el orden de Melquisedec. Ese será el ministerio que traerá el mensaje para todos los hijos de Dios. Ese será el que ministrará todo el programa divino para esa edad. Y los escogidos estarán tranquilos, estarán seguros, sabiendo que tienen en la edad del lugar santísimo el ministerio más grande que se haya manifestado en este planeta Tierra. Se manifestó en la primera venida del Hijo del Hombre y se manifiesta en la segunda venida del Hijo del Hombre. El ministerio más grande de todos los ministerios. Allá como Cordero de Dios y acá como León de la tribu de Judá. Y cuando el libro, el título de propiedad ha sido abierto en el cielo y lo trae el ángel fuerte que desciende del cielo, viniendo a su templo y entregándolo a la persona que ha colocado en la edad del lugar santísimo, con el ministerio según el orden de Melquisedec, le entrega el libro, él lo come y lo digiere. Cuando eso ocurre, ha recibido la ley actualizada en su mano y la ha colocado en el arca del pacto. Y así los hijos de Dios tienen entonces un templo, el templo del Señor Jesucristo, con todo lo que tenía el templo de Moisés y el templo de Salomón, y lo tienen actualizado. La ley actualizada, el título de propiedad, la palabra, y todos en el lugar santísimo viendo el arca del pacto, el maná escondido y comiendo de él, la vara de Aarón que reverdeció, el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio del Hijo del Hombre en su venida, el ministerio de Melquisedec. Nuevamente sobre la tierra, en el lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo. Y viendo la gloria de Dios en su venida, en medio de sus ángeles, en medio del ministerio de Moisés y Elías, la gloria de Dios
manifestada, la gloria del Señor Jesucristo manifestada en medio del ministerio de Moisés y Elías en el tiempo final sobre el arca del pacto. Sabemos dónde estamos parados. El ministerio de Moisés y Elías sabe dónde está parado. Sobre el arca del pacto con la ley actualizada, con el librito que fue abierto en el cielo. Esas son las tablas de la ley actualizada. Y todos los hijos de Dios, con la promesa de recibir la transformación de sus cuerpos, porque así como en la edad de la primera venida del Hijo del Hombre ocurrió la resurrección de los muertos, así también en la edad de la venida del Hijo del Hombre en este tiempo final ocurrirá la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Y solamente los escogidos de las edades del pasado, que vivieron junto al mensajero de su edad, creyendo el mensaje, se levantarán y entrarán a la edad del lugar santísimo para comer del maná escondido, del mensaje del lugar santísimo. Vendrán a nuestra edad, aunque pertenecen a otra etapa, pero por cuanto nuestra edad es la edad con el ministerio de el orden de Melquisedec, según el orden de Melquisedec, el ministerio que tiene la voz de la resurrección, así como ese mismo ministerio tuvo en su primera venida la voz de la resurrección. En nuestro tiempo nos van a visitar, porque será la edad, la nuestra, la que tiene lo que ellos necesitaban en su edad para ser transformados. Pero nos tocó a nosotros tener el ministerio más grande de todos los tiempos, el ministerio de Melquisedec, operando por segunda vez en la segunda venida del Hijo del Hombre. Ese ministerio ministrará el librito que fue abierto en el cielo, porque ese ministerio tiene para las cosas espirituales y para las cosas materiales también. El ministerio, según el orden de Melquisedec, tiene el ministerio espiritual más alto de sumo sacerdote, pero según el orden celestial, y tiene también lo de Rey de Reyes y Señor de Señores, según el orden celestial también, para traer el gran reino milenial, el cual tendrá que ver
con todo lo relacionado al ser humano. Y todo esto lo opera desde el templo del Señor Jesucristo, y nosotros en ese templo y colocados en el lugar más importante, colocados en sillas de preferencia para ver de cerca todo lo que en el templo del Señor Jesucristo, en el lugar santísimo de ese templo, está ocurriendo. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Tenemos silla de preferencia. Silla de preferencia en el templo del Señor Jesucristo. Todo el mundo deseaba ese lugar. Muchos sospechaban que era muy importante. Muchos deseaban el ministerio correspondiente al lugar santísimo. Pero ¿y quién no iba a desear algo como eso? Todos los profetas del pasado lo desearon. Aún la madre de Juan y Jacobo deseó esa posición para ellos, porque siempre una madre desea lo mejor para su hijo, y ella deseó lo mejor para sus hijos. Y le dijo: Señor, una petición tengo, que en tu reino mis dos hijos se sienten el uno a tu derecha y el uno a tu izquierda, y el otro a tu izquierda. Mujer, esto no está mío darlo, sino de aquellos para quienes está preparado. Para el ministerio de Moisés y Elías estaba preparado. Para Elías un lado y para Moisés otro. Y en el monte de la transfiguración, Jesús allí lo estaba mostrando. Elías a un lado y Moisés a otro. Y en la profecía de Malaquías, Malaquías dijo: a los que temen mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas, Moisés y Elías, el ministerio de Moisés y Elías, traerá salud, salvación, porque en el ministerio de sus alas de Moisés y Elías están representados los vivos y los muertos, los que murieron y serán resucitados en Moisés, y los que están vivos en Elías, porque Elías no vio muerte, sino que fue raptado por un carro de fuego, por un platillo volador, y luego apareció en el monte de la transfiguración al lado de Jesús. El ministerio de Moisés y Elías, de los dos olivos, de los dos candeleros, es el ministerio que estará brazo a brazo a los lados de la venida del Hijo del Hombre. Por eso dice: el Hijo del Hombre viene con sus ángeles, con el ministerio de Moisés y Elías. Y cuando los hijos de Dios vean el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los dos querubines actualizados, estarán viendo nada menos
que la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, y estarán viendo el lugar santísimo abierto y se encontrarán en el lugar santísimo al escuchar el mensaje de gran voz de trompeta saliendo del lugar santísimo. Y cuando ellos lo reciben y vienen ese mensaje, han llegado al lugar santísimo del templo del Señor Jesucristo, del templo del Hijo de la Virgen, y se encuentran frente a la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, escuchando el mensaje de gran voz de trompeta y comiendo del maná escondido, del mensaje correspondiente al lugar santísimo, y viendo el ministerio según el orden de Melquisedec operando en este tiempo final en el lugar santísimo, y viendo la gloria de el Hijo de la Virgen, viendo la gloria del Señor Jesucristo manifestada en el templo de Jesús, viendo la gloria manifestada sobre el arca del pacto en medio de los dos querubines. Estamos en un templo, pero no refiriéndonos a las cuatro paredes, porque esto más bien no es un templo sino un edificio. El templo es el cuerpo místico del Señor Jesucristo, y en ese templo es que nosotros estamos. Cuando venimos aquí, estamos en ese templo. Cuando nos vamos de aquí, todavía estamos en ese templo. Cuando estamos trabajando, todavía estamos en ese templo. Cuando estamos descansando, todavía estamos en ese templo. Y un día, en la casa del Señor Jesucristo, un día en su templo, es mejor que 1000 fuera de ese templo. Y no diría yo 1000 días, sino 1000 años. Porque en un día como hoy, escuchamos directamente desde ese templo y del lugar santísimo de ese templo la palabra, la voz de Dios, la voz del Señor Jesucristo, y la escuchamos desde el arca del pacto, de sobre el arca del pacto, de en medio de los dos querubines, escuchamos la voz del Señor Jesucristo. La voz del Señor Jesucristo dando testimonio de su programa. He aquí yo, Jesús, he enviado a mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Desde el arca del pacto, de en medio de los dos querubines, sale el mensaje de gran voz de trompeta, la trompeta final para todos los escogidos. Y ustedes aquí, en esta mañana, escuchando juntamente conmigo la voz desde el arca del pacto, desde el lugar santísimo, y siendo preparados para la transformación de nuestros cuerpos,
dándonos la fe para el rapto, la fe para la transformación de nuestros cuerpos, la fe que en otras edades no se podía recibir, porque solamente el ministerio según el orden de Melquisedec, como sumo pontífice y como rey de reyes y señor de señores, puede dar la fe para ser transformados, para ser raptados y así pasar a una vida eterna, aún estando en cuerpos físicos, pero eternos cuerpos glorificados. Solamente los truenos apocalípticos, el mensaje que procede del lugar santísimo, puede darle al pueblo la fe para ser transformado y raptado, dándole y sellándolos con el sello del Dios vivo, colocando en sus frentes el nombre eterno de Dios, el nombre nuevo de la ciudad de nuestro Dios y el nombre nuevo del Señor Jesucristo. Muchas personas dicen: yo amo mucho a Jesús, y están esperando la segunda venida del Hijo del Hombre con su nombre de Cordero, con el nombre que utilizó en su primera venida, y aún con la vestimenta que utilizó. Pero Él dice que tiene un nombre nuevo. Y la segunda venida del Hijo del Hombre se lleva a cabo en el tiempo final, conforme a su programa, y vendrá a su templo el Señor. Y hay personas que todavía no saben cuál es el templo del Señor y piensan en las cuatro paredes. Y le están esperando en cuatro paredes, cuando el templo del Señor Jesucristo es su cuerpo místico. La iglesia, no las cuatro paredes. A ese cuerpo místico, a ese templo, es que Él le ha prometido su segunda venida. Y ese es un nuevo templo, un nuevo templo con un nuevo nombre. Por eso dijo el séptimo mensajero, quien fue para la séptima edad el hombre más importante, y para su tiempo fue el hombre más importante sobre la tierra, porque